Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy concluimos la lectura del segundo libro de Samuel y leemos, por supuesto, los últimos dos capítulos, el capítulo 23 y el capítulo 24. Yo escogí para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 23, el versículo número 2, que dice: El Espíritu de Jehová habla por mí, su palabra está en mi lengua. Estas palabras nos dicen sin duda que David es consciente del papel que él ocupa en relación con el pueblo y en relación con el mundo como hijo de Dios. Él es consciente de su experiencia espiritual, él es consciente de su pecado y también es consciente de que debe librarse del pecado. Y para que pueda librarse del pecado, necesita ser humilde delante de Dios, necesita ser sincero delante de Dios, reconocer su pecado, pedir perdón por su pecado. Y él también a lo largo de su vida ha disfrutado de ese perdón que Dios le dio en el momento que él se arrepintió de su pecado. Él también estuvo consciente del llamado que Dios le hizo, del ungimiento que recibió de parte de Dios, y fue respetuoso siempre con ese ungimiento. Fue respetuoso cuando él todavía tuvo que esperar para ser el rey de Israel, y él siempre respetó a Saúl y siempre lo consideró un ungido, y supo esperar su momento. Aquí al final de su vida, David está dejándonos unas palabras que son realmente asombrosas, que son motivadoras. Y este versículo que nosotros hemos escogido en el día de hoy para meditar, nos habla de cómo él sabe que el Espíritu de Dios lo ha acompañado a lo largo de su vida, pero no solamente ha estado al lado suyo y lo ha bendecido, sino que también le ha dado un don especial. David era consciente de tener el don de la profecía. El Espíritu de Jehová habla por mí, la palabra de Dios está en mi lengua, en mi boca. Cuando nosotros vemos la vida de algunos profetas, nos damos cuenta de la falta de compromiso que algunos tuvieron con su don, nos damos cuenta también de la despreocupación que algunos tuvieron para con su don, y nos damos cuenta que algunos inclusive vendieron su don por dinero. Sin embargo, David no. David a lo largo de su vida trató de tener un comportamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aunque era un guerrero, al mismo tiempo también David era un poeta. Y esa poesía David la realizó acerca de cosas de Dios. Y a través de su poesía, David transmite también la palabra de Dios recibida. Él sabía que Dios le había hablado, pero también sabía que Dios le había dado la responsabilidad de transmitir esas palabras. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones espirituales, nos dice, en primer lugar, que la persona que recibe esos dones es consciente de haber recibido un don especial de parte de Dios. Y nos recomienda también que debemos procurar tener esos dones, desarrollar esos dones. Cuando nosotros vemos la vida de David, nosotros vemos que él no se rebeló contra la voluntad de Dios, que él aprovechó esos dones que el Señor les dio y estaba consciente de lo que Dios le había dado. De la misma manera nosotros tenemos que tener esa seguridad en nuestra vida. El Señor nos ha dado dones y nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollarlos en nuestra vida para nuestro beneficio espiritual, pero también para el beneficio del pueblo de Dios. Así que meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.